En esta historia conocerás a un anciano que vivía solo, olvidado en una residencia rural, pero no era un hombre cualquiera. Dicen que nadie sabía quién lo llevó, ni cuánto tiempo llevaba ahí, y que desde que llegó, el lugar se llenó de voces, de muertes, y de algo más oscuro. Quédate hasta el final para descubrir que se escondía realmente en el último cuarto del pasillo, porque hay secretos que solo se revelan cuando todos los demás han sido enterrados. Dicen que algunas historias solo pueden contarse en voz baja, que hay recuerdos que duermen, pero nunca mueren, y que en ciertos pueblos, donde el silencio pesa más que el aire, las leyendas no nacen, regresan. Esta noche, desde los rincones olvidados de la provincia mexicana, te contaré una historia que muy pocos se atreven a repetir, una historia que comienza en una residencia para ancianos, donde la soledad, la memoria, y algo más oscuro, se entrelazan en el último cuarto del pasillo. Apaga la luz. Ponte los audífonos. Y no te distraigas, porque cuando la muerte olvida a alguien, lo que viene por él no siempre toca la puerta. En un rincón olvidado de México, donde las montañas parecen susurrar historias que el viento repite sin cesar, se encuentra San Jacinto del Monte, un pueblo pequeño y casi invisible para los mapas modernos, donde el tiempo parece haberse detenido. La humedad constante envuelve los árboles y las casas con una neblina que parece esconder algo más que la vista. En ese escenario, viejo y desgastado, una residencia para ancianos alza sus muros de piedra y madera vieja, cargada de años y memorias. Este lugar, silencioso y sombrío, guarda un cuarto al final de un pasillo tan largo que parece extenderse hasta el infinito. En ese cuarto vivió Prudencio, un anciano que nadie visitaba, ni siquiera sus propios recuerdos. Su llegada fue tan silenciosa y enigmática como la niebla que cada amanecer cubría San Jacinto. Nadie sabía de dónde venía ni quién lo había dejado allí, pero pronto descubrirían que la simple presencia de Prudencio traería una sombra que nadie podría borrar. Al principio, Prudencio parecía un anciano común, aunque sus ojos parecían demasiado profundos, como si fueran ventanas a otro mundo. Caminaba lento, arrastrando los pies, sin hablar, sin pedir nada. Las cuidadoras notaban que cuando pasaban por su cuarto, el aire se tornaba frío, demasiado frío para el cálido clima de la región. Los relojes del pasillo empezaron a detenerse sin razón aparente. A veces, cuando alguien intentaba abrir la puerta del último cuarto, sentía una resistencia invisible, como si una fuerza desconocida no quisiera que entraran. Los murmullos comenzaron, que la habitación tenía un extraño olor, mezcla de tierra mojada y flores marchitas, que parecía surgir de las paredes mismas. Las noches eran peor. Un silencio absoluto se rompía solo por un sonido extraño, una respiración profunda, lenta, que parecía salir de la misma oscuridad. Nadie sabía si era Prudencio o algo más. Las luces parpadeaban, y más de una vez, el personal dijo haber visto una sombra que se movía detrás de la ventana, pero cuando miraban, solo encontraban la neblina y el reflejo de sus propios ojos temerosos. Con el correr de los días, la residencia que antes parecía un refugio de calma y orden, comenzó a cambiar con una lentitud casi imperceptible, pero inevitable. La atmósfera que se respiraba se volvió más densa, como si las paredes mismas hubieran empezado a absorber una tristeza invisible, una energía extraña que emanaba del último cuarto donde Prudencio habitaba. Los pasillos, antaño iluminados por la suave luz amarilla de las lámparas, se tornaban oscuros incluso durante el día, como si las sombras hubieran decidido ocupar cada rincón, cada grieta, buscando un refugio donde crecer sin prisa. La humedad que ya impregnaba el lugar se intensificaba, dejando un rastro frío en la piel de quienes cruzaban esas estancias, una sensación punzante que helaba la sangre y despertaba el instinto de huida. Los objetos comenzaron a moverse sin que nadie los tocara. Los libros de la pequeña biblioteca se caían de las estanterías en medio de la noche, sin una causa aparente. Los cuadros en las paredes parecían cambiar de posición al amanecer, como si la casa quisiera reordenarse según un patrón que solo ella entendía. Las luces parpadeaban con una cadencia irregular, a veces apagándose por completo y volviendo con un fulgor inquietante. Los relojes, por su parte, se negaban a marcar el tiempo correctamente. Algunos se detenían a las 3 de la mañana, hora en que el frío se hacía más intenso, mientras otros avanzaban o retrocedían erráticamente, como si intentaran deshacer o acelerar los segundos que pasaban sin remedio. Las noches se llenaron de sonidos inexplicables, un susurro bajo, casi inaudible, que parecía salir del último cuarto, y que se colaba en los sueños de los residentes, provocando terrores que los dejaban temblando al despertar. Las cuidadoras, mujeres acostumbradas a la rutina y a la vejez, empezaron a evitar el pasillo que llevaba a la habitación de Prudencio. En sus corazones crecían el miedo y el respeto ante lo desconocido, pues muchas aseguraban sentir que una presencia las observaba con ojos invisibles, juzgándolas en silencio.
Algunas reportaban sentir un frío insoportable al acercarse a la puerta, como si un muro invisible de hielo se levantara para impedir el paso. Prudencio, en su aparente calma, parecía al mismo tiempo un habitante y el guardián de aquella oscuridad. Se le veía sentado junto a la ventana, observando el exterior sin parpadear, con una expresión que nadie podía descifrar, como si escuchara voces que solo él podía oír, o quizás recordara cosas que el resto del mundo había olvidado para siempre. Fue en esa lenta transformación cuando comenzaron a surgir rumores entre los habitantes del pueblo. Se hablaba de la residencia como un lugar maldito, donde los vivos y los muertos coexistían en un tenue equilibrio que podía romperse en cualquier momento. Viejas leyendas indígenas, olvidadas por la modernidad, resurgían en las conversaciones, trayendo a la memoria la profanación de tierras sagradas y el castigo de espíritus que nunca descansan. La historia que se desplegaba en la residencia no era un simple reflejo de la vejez ni la soledad, sino la manifestación tangible de un pasado demasiado oscuro para ser enterrado. El edificio se había erigido sobre un terreno que durante siglos fue un lugar sagrado para las comunidades originarias de la región, un cementerio que, según las antiguas tradiciones, debía permanecer intacto y protegido. La construcción del asilo había roto ese juramento silencioso. Bajo sus cimientos, los huesos yacen aún, y con ellos, las almas inquietas de aquellos que fueron profanados. Por eso, algunos dicen que Prudencio no era solo un anciano, sino un custodio de ese misterio, una figura que había aceptado la carga de proteger el velo entre los vivos y los muertos. Los ecos del pasado comenzaron a filtrarse con mayor fuerza. Las noches se llenaban de cantos en lenguas antiguas, sonidos extraños que parecían venir de las raíces mismas de la tierra. Voces de hombres y mujeres que clamaban justicia y paz, pero también advertencias y maldiciones que solo los más viejos del pueblo se atrevieron a recordar. En la residencia, los objetos rotos eran sustituidos misteriosamente, las flores marchitas volvían a brotar con vida propia y las paredes parecían susurrar secretos que nadie podía comprender del todo. Algunos cuidadores confesaron haber visto figuras fantasmales cruzando los pasillos, sombras que no pertenecían a ningún residente ni al personal, y que se desvanecían al ser observadas directamente. Prudencio, como un faro en medio de esa tormenta, se convirtió en un enigma aún mayor. Su rostro, marcado por las arrugas del tiempo, parecía reflejar una tristeza eterna y un sacrificio que nadie había pedido, pero que él había aceptado sin objeciones. Su mirada se tornó cada vez más profunda, como si las imágenes de aquel mundo invisible le atormentaran y protegieran al mismo tiempo. Cada vez que alguien se acercaba al último cuarto, el frío se intensificaba, y la atmósfera se cargaba con una energía que no podía describirse con palabras. Era como si un muro invisible dividiera el mundo de los vivos y el reino de los espíritus, y que solo Prudencio tuviera la llave para mantener esa puerta cerrada. La llegada de aquella noche quedó grabada en la memoria de todos como un antes y un después, un punto de quiebre que nadie pudo olvidar. Era la noche más oscura del año, cuando la luna desaparece tras una capa impenetrable de nubes y el viento parece detenerse, como si el mundo se preparara para un suceso trascendental. La tormenta arremetía con furia contra las ventanas de la residencia, lanzando ráfagas de viento y lluvia que parecían querer arrancar las raíces mismas del edificio. Dentro, el silencio se hacía cada vez más pesado, como un presagio que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Los cuidadores, nerviosos y expectantes, realizaron su ronda habitual, conscientes de que algo distinto flotaba en el aire. Al llegar al último cuarto, la puerta que siempre había estado cerrada con llave, apareció abierta de par en par, como una invitación o un desafío que no podían ignorar. Lo que encontraron fue un vacío absoluto, un espacio que parecía haberse tragado toda presencia humana. La cama estaba impecable, las cortinas ondeaban con el viento que entraba por la ventana abierta y el suelo mostraba una figura extraña, casi imposible de describir, una marca de ceniza y tierra que parecía un símbolo antiguo, un recordatorio de que allí algo había cambiado para siempre. Prudencio había desaparecido sin dejar rastro, como si se hubiera desvanecido en el aire, fundido con aquella tormenta y el misterio que lo envolvía. Nadie supo si había sido liberado o condenado a vagar para siempre entre los mundos. Desde aquella noche, la residencia permaneció cerrada, abandonada a la intemperie, cubierta por la maleza y el olvido. Pero la leyenda del último cuarto del pasillo se mantiene viva entre los habitantes de San Jacinto del Monte, quienes aseguran que en las noches sin luna, cuando el viento cesa y el silencio se vuelve absoluto, puede escucharse una respiración profunda y pausada, como la de un hombre que nunca encontró descanso. Algunos han intentado acercarse al lugar, pero el miedo los ha detenido, como si un poder invisible los empujara a alejarse.
Las voces de Prudencio parecen aún resonar entre las piedras, un susurro de advertencia para quienes se atreven a cruzar el umbral. Esta historia nos recuerda que hay secretos demasiado oscuros para ser revelados, y que hay almas que la muerte no logra liberar. Prudencio se convirtió en un guardián eterno, atrapado en la frontera entre la vida y la muerte, protegiendo un secreto que nunca debe salir a la luz. Si esta historia te hizo sentir la presencia de lo desconocido y el peso del misterio, no olvides suscribirte a Nocturnia, donde cada noche contamos las leyendas que el mundo quiere olvidar. Dale like, comparte y comenta si alguna vez has sentido que algo invisible te observa desde la oscuridad, y recuerda, al final de cada pasillo oscuro, alguien podría estar esperando.